Discípulos, siguiendo los pasos del Maestro. Con Josué Sánchez. Todos los seres humanos estamos inmersos en una lucha, lo queramos o no, seamos conscientes o no. Para algunos esa lucha es a diario contra ellos mismos, contra sus miedos, contra sus temores, sus inseguridades, sus incapacidades, sus debilidades. Quizá sea su pereza o su tendencia al desánimo, quizá a preocuparse demasiado o a estar ansioso ante el futuro incierto. Para otros, esa lucha quizá provenga del exterior, las circunstancias difíciles por las que uno atraviesa, una enfermedad, una crisis económica, una circunstancia adversa en tu núcleo familiar, quizá bullying en tu lugar de estudios o trabajo, o quizá provenga de un gobierno que coarta ciertas libertades y oprime o persigue otras. Lo cierto es que la vida es una batalla constante para casi todo el mundo, pero podemos dar gracias a Dios que como discípulos en todas y cada una de nuestras luchas, Dios está con nosotros para poder vivir en victoria. En el programa de hoy obviamente no me puedo centrar en cada una de esas luchas, posiblemente en otros programas estaremos tocando algunos de esos temas, pero hoy sí que quiero identificar 3 enemigos que como discípulos tenemos a la luz de las Escrituras, para que seamos realmente conscientes de la lucha real en la que nos encontramos y que a veces ignoramos o desconocemos plenamente. Como digo, a la luz de la palabra podemos identificar 3 enemigos que presentarán batalla a cualquier discípulo hasta el fin de su vida. Y son primeramente Satanás. El primer enemigo de nuestras almas es Satanás. En segundo lugar, el mundo, es decir, el sistema y sociedad en la que vivimos tú y yo. Y por último, en tercer lugar, nuestra carne. O dicho de otra manera, el pecado que aún mora en nosotros. En este programa, el programa de hoy, vamos a comenzar a hablar del primero de nuestros enemigos, Satanás, que es nuestro adversario, también conocido de otras maneras, mencionado en la Escritura como el acusador, el diablo, el engañador, el príncipe de este mundo, el padre de mentira y el Dios de este siglo. Y para empezar a hablar de Satanás, quiero empezar leyendo Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es decir, contra Satanás y los demonios. En este versículo, el apóstol Pablo lo que nos quiere decir no es que no tengamos lucha contra otra cosa que no sea Satanás y los demonios, o dicho de otra manera, no es que nuestra única lucha sea contra el diablo, porque como hemos visto al principio del programa, él no es nuestro único enemigo y lo veremos en los siguientes programas. Por tanto, no es nuestra única fuente de problemas y de males. Lo que el apóstol Pablo quiere transmitir aquí es que la lucha particular que tenemos contra el diablo no es como una lucha contra un enemigo de carne y hueso, sino una lucha de mayores dimensiones, de mayores dificultades, una lucha mucho más seria. Es una lucha que necesita de la armadura espiritual, así como de sabiduría y de discernimiento. Quiero que leamos los versículos anteriores, desde el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Si te fijas en el versículo 10, nos insta a que nos fortalezcamos en el Señor, en sus fuerzas, no en las nuestras, con toda la armadura de Dios. Porque si no, estamos fritos ante este enemigo. ¿Qué enemigo? El versículo 11 nos dice que es el diablo. Y luego, fíjate que referente a este enemigo, en el versículo 12, nos habla respecto de sus características. ¿Para qué? Para hacer un énfasis en lo que ya Pablo viene transmitiendo anteriormente, que es la necesidad urgente de la armadura espiritual, es decir, este enemigo o adversario, que es la traducción más correcta, no es de carne y hueso.
dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo que quiere decir es que este enemigo no es un ser humano, es un ente espiritual con poderes espirituales limitados, sí, pero mayores que los que tiene cualquier ser humano. ¿Y por qué es que hago referencia a este texto de la Escritura? En primer lugar, para advertir de que esa lucha no es una lucha cualquiera. Pero en segundo lugar, porque aunque creo que en líneas generales o en la teoría prácticamente todos sabemos que nuestro único enemigo no es el diablo, pareciera que a efectos prácticos este versículo es malinterpretado. Porque si lo leemos ligeramente, puede parecer que nos esté diciendo que la única lucha que tenemos es contra Satanás y los demonios, atribuyéndole a ellos, y especialmente al diablo que los representa, pues la culpa de todo lo malo que nos pasa, es decir, de todo problema y de todo mal que nos ocurre, ya sea en el ámbito que sea, personal, familiar, iglesia, trabajo, economía, salud, etc. Te voy a poner varios ejemplos. Un hombre se siente tentado por una mujer, cae en tentación y se le atribuye la culpa ¿a quién? Al diablo. Un matrimonio tiene problemas entre el esposo y la esposa. Ellos se pelean, discuten de quién es la culpa, del diablo. Un cristiano es despedido de su trabajo. ¿A quién se le atribuye la culpa? Al diablo. Un cristiano enfrenta una crisis económica. ¿De quién es la culpa? Del diablo. Un hermano de la iglesia se enferma gravemente. Y cómo no, ¿de quién es la culpa? Del diablo. Una iglesia sufre problemas, división. ¿De quién es la culpa? Del diablo. Se cae una estantería de tu casa y obvio, la culpa es del diablo. Y ya ni te cuento cuando pierde el Real Madrid. ¿De quién es la culpa? Por favor, del diablo. Otra cosa que también observo, quizá por una mala interpretación de este texto de Efesios, es que son muchos los cristianos que andan reprendiendo a todo tipo de demonios, de todos los colores. Y aun si no existen, a veces se lo inventan, les ponemos nombres. Si te resfrías, reprendo a todo espíritu de gripe. Si te caes al suelo, reprendo a todo espíritu de tropiezo. Si se te pierde un billete de 50 euros, reprendo a todo espíritu de miseria y de ruina. Es como que en todo lo que ocurre está la mano de Satanás detrás. Yo a veces pienso que hasta le damos las características de omnipresente, omnisciente, omnipotente y soberano a Satanás, siendo que no es así, porque el único que tiene esos atributos, según lo que me dice la Escritura, es Dios. Así que esta forma de entender la vida y de ver nuestra lucha como cristianos no es bíblica. Quiero dejar claro que, aunque pueda parecerlo por todo esto que estoy diciendo, no tengo ningún deseo en ser el abogado defensor del diablo en absoluto. Mi deseo es que seas realmente consciente de cuál es tu lucha y cuáles son tus enemigos. Mi deseo es traer luz en algo que, si no lo tenemos claro, nos puede suponer un grandísimo problema a lo largo de nuestro caminar por esta vida como discípulos. En una ocasión, ya lo he escuchado más de una vez y me parece una realidad, alguien dijo que somos lo que comemos, en referencia a nuestros cuerpos, obviamente, que acaban siendo el resultado de lo que comemos. Si tienes una buena dieta, una dieta saludable, o si tienes una dieta basura, pues eso se reflejará en tu cuerpo, ¿no? De la misma manera podría decir que como discípulos, en términos generales, somos lo que creemos. Afecta muchísimo las creencias y convicciones, marcan nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Yo considero este tema muy importante para que aprendamos a valorar adecuadamente a nuestro adversario, ni subestimándolo, ni dándole un poder o importancia mayor de la que realmente tiene. Así que volviendo a Efesios 6, se podría traducir de forma coloquial de la siguiente manera. Hermanos, no dependan de sus fuerzas, sino dependan de Dios ante la lucha que tenemos contra Satanás, porque este adversario no es de carne y hueso, sino un ser espiritual que junto con otros seres espirituales, los demonios, tienen cierto poder a los cuales no hay que ignorar ni subestimar. Te quiero leer algún versículo más. Fíjate lo que dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes.
Y en 1 de Pedro 5, 8 al 9 dice: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe». La buena batalla de la fe incluye la resistencia diaria ante este enemigo, la negación diaria de darle cualquier oportunidad y la lucha diaria en contra de sus maquinaciones, sus planes. Pero antes de hablar acerca de cómo ese adversario nos ataca, me gustaría poder identificarlo, aunque sea brevemente, según nos muestra las Escrituras. ¿Para qué? Para que podamos conocerlo un poquito mejor. Cuando nos sumergimos en las Escrituras, lo que encontramos en primer lugar es que Satanás era un ángel de Dios y por tanto fue un ser creado como el resto de ángeles y espiritual, con discernimiento moral y con gran inteligencia y cierto poder, pero sin cuerpo físico. De hecho, como el resto de la creación de Dios era bueno, todo lo que Dios ha hecho es bueno. En un momento que desconocemos, una gran parte de los ángeles se rebelaron contra Dios, siendo el diablo el cabecilla de esa rebelión. ¿Sabes qué? Dios podía haber exterminado así, en un momento, a esos ángeles en un santiamén. El diablo podría haber dejado de existir junto con todos los demonios. Satanás no pelea cara a cara con Dios o de tú a tú como a veces se nos pinta en las películas. Para empezar, Satanás es un ser creado, no está al nivel de Dios. A Dios nadie lo creó. Dios es omnipotente, Satanás no lo es. Dios, en cambio, sí lo puede eliminar cuando le plazca. Pero si no lo hace, es porque tiene un propósito. Y por supuesto que ya ha determinado su fin, que está anunciado aquí en este libro, en la Biblia, y será el día del juicio. Satanás está operando ahora mismo dentro de la permisividad de Dios y tiene que pedirle permiso para hacer ciertas cosas, y Dios lo concede con un fin y con un propósito. En segundo lugar, como Satanás no puede eliminar a Dios, él va a poner todo su empeño en eliminar a la creación más valiosa de Dios. ¿Cuál es? El ser humano, tú y yo, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Estamos incluso por encima de los ángeles en importancia para Dios. Satanás quiere destruir todo aquello que sea la imagen de Dios, la gloria de Dios. Y para ese objetivo que tiene Satanás de destruir al ser humano, no tiene poder ilimitado. De hecho, si lo tuviera, déjame decirte algo, yo no estaría grabando este vídeo, ya no existiría nadie. No sé si alguna vez has pensado en esto, pero esto es así. Satanás solamente puede operar hasta donde Dios le ha dejado y le deja actuar. Dios le ha puesto unos límites. Fíjate lo que dice en Lucas 22:31. Dijo también el Señor Jesús: Simón, Simón, es decir, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Incluso para el hecho de poder zarandearlos como a trigo, Satanás tuvo que pedir permiso. Algo parecido nos encontramos en el libro de Job, capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice así: un día los miembros de la corte celestial, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. El Señor le dice en el versículo 6, muy bien, haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Déjame que te pregunte, ¿qué crees que hubiese hecho Satanás directamente con Job? Lo hubiera matado, ¿verdad? Pero vemos que no podía, fue Dios quien le dio permiso a Satanás para que tocara la vida de Job, pero que no lo matara. Si no, Satanás no hubiera podido hacer nada de lo que hizo con Job. Dios es soberano sobre Satanás. El diablo no tiene toda la libertad en este mundo
y sobre la creación de Dios. El diablo está, vamos a poner el ejemplo de cuando un perro está atado con una correa, pues algo parecido. El diablo no puede hacer más de lo que Dios le permite, y lo largo de esa correa solamente Dios lo sabe. Así que evidentemente Dios ve el papel continuo de Satanás como algo esencial para sus propósitos, aunque a nosotros se nos escape de nuestra mente, ya que si Dios hubiese querido, Satanás sería arrojado al lago de fuego ahora mismo o exterminado, en lugar de al final de los tiempos como está profetizado. Y su derrota completa está cerca y es segura, pero no todavía. Dios en su sabiduría ha permitido que parte de nuestra preparación como discípulos hasta que lleguemos al cielo, a nuestra morada eterna, sea una vida de guerra con los poderes de las tinieblas. Estamos en medio de esa batalla. Es la buena batalla de la fe. Y es buena no porque nos puedan matar, porque podría ocurrir perfectamente si Dios así lo dispone, como mueren muchos cristianos, muchos discípulos. Es buena porque esta lucha refina el oro de nuestra fe y le da gloria a Dios en la vida y en la muerte. Pero recordemos que Dios es el gran general en esta guerra. Él ve detrás de las líneas enemigas y sabe exactamente las estrategias que se utilizan contra nosotros, contra su iglesia, y nos ha escrito un manual en tiempos de guerra y nos da fuerza y sabiduría para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque recordemos, no podemos ignorar acerca de sus maquinaciones. Acerca de las estrategias de Satanás y cómo estar alerta ante ellas vamos a hablar en el siguiente programa, porque hoy no da tiempo. Y quiero despedirme pidiéndole a Dios que te dé fortaleza en este día para que puedas estar firme contra las asechanzas del diablo. Él es un enemigo con poder limitado, pero al que en absoluto hay que subestimar. Recuerda, hay que tener un balance, porque a veces hacemos de Satanás la fuente de todo mal, de todo problema, de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda adversidad, siendo que no es así. Lo estaremos viendo en los próximos programas, pero recuerda, Satanás es un enemigo al que no hay que subestimar, porque tiene poder más que cualquier ser humano, pero es un poder limitado. Así que tampoco le des una importancia mayor de la que realmente tiene, porque a veces como discípulos, como cristianos, nos centramos demasiado en Satanás, siendo que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que un abrazo y que Dios te bendiga.